The first thing I would like to say is that I did not choose the title of this retreat. That was the team at the Buddhist Center Online. You can Pri- thank them. Primera cosa, quiero comunicar que el título de este evento no era mi idea, sino el equipo en el Buddhist Center Online que decidieron el título. Entonces puedo darles las gracias a ellos por ese título. In conversation with particularly Chandradasa from the Buddhist Center Online, I talked about what I would like to explore on a week's retreat with people. Y en conversación con Chandra Dasa del Buddhist Center Online, le comuniqué lo que a mí me gustaría explorar en un retiro de una semana de este tipo. And I guess it's a theme that's been very close to my heart for my whole Buddhist practice, really. Y es un tema, un tema que ha sido muy, muy importante para mí de corazón durante, en realidad, toda mi práctica budista. And that's how does my personal practice impact on what I see needs to be changed in the world. Y se trata de preguntarme cómo mi práctica budista personal impacta en lo que yo veo en el mundo alrededor. And anybody who's heard me speak with any biographical element to it will know that I came into Buddhism having already been involved in politics. Y las personas que ya han escuchado elementos de mi vida, algunas charlas que con un elemento biográfico, sabrán que pues yo he entrado en el Dharma, en el budismo, después de una vida muy involucrada en la política. And what kind of interested me when I started to practice was the fact that Sangharakshita talked about change yourself, change the world. Y lo que me interesaba muchísimo, lo que me llamó mucho la atención era la manera en que Sangharakshita habló del cambio, ¿no? Del cambio de la persona, el cambio del yo y el cambio del mundo. So after these conversations with Chandradasa, the retreat was finalized, and then I realized it was going to be called How to Really Save the World. Entonces, después de esas conversaciones con Chandra Dasa, ¿no? Y que hablando de estos temas, me di cuenta de que ha surgido ese título de cómo realmente salvar el mundo. Although, in actual fact, when it was translated into Spanish, it has a slightly more modest title. Aunque la traducción al español tiene un título un tanto más modesto. Which is how to change the world rather than how to save it. Y que en realidad el título en español es cómo cambiar el mundo y no cómo salvar el mundo. Because I don't suppose after 7 days we're really going to have, we're really going to save the world for the rest of all time. Porque me imagino que después de tan solo 7 días no vamos a realmente saber cómo vamos a salvar el mundo. But I do hope that we might find ways of changing ourselves and changing the world that we live in. Pero espero que vamos a encontrar formas en que podamos ver cómo cambiarnos a nosotros mismos y también cambiar el mundo alrededor. And I've come to believe very firmly that the only way to do that is through love and metta. Y yo creo, he llegado a esta creencia, esa realización, es que la única manera es a través del amor. So today's theme in particular is looking at the relationship between metta and how that impacts the world. Entonces el tema principal del día de hoy es cómo la práctica de metta impacta en el mundo. Yeah. But before we go into the retreat, and we're going to do a meditation this morning, but before that, I thought it would be nice for people just to go into small groups with a few other people, just to start getting a bit of a sense of who you're going to save the world with.
Esta mañana vamos a hacer una práctica de meta, pero antes pensaba que estaría muy bien que formemos, que dividimos en grupos pequeñitos para simplemente presentarnos, decir hola y ver con quién estamos involucrados en este tema de cómo cambiar o salvar el mundo. And there's what, 26 of us at the moment or thereabouts. So that we can be in groups of 3 or 4, and that will give us a little bit of time just to get to know each other. En este momento somos unos 26 personas, entonces podemos dividirnos en grupos de 3 o 4, realmente tener tiempo suficiente para conocernos un poquito. And I can see there are a few Spanish speakers on the call. Hello, Caracol. Y veo que algunos hispanoparlantes aquí conectados. Buenos días, Caracol. So before you go into groups, I'd just like to say I'm so pleased that we have quite a number of countries present today. Y antes de dividirnos en grupos, quiero expresar mi alegría, ¿no? De que hay tantas personas de diferentes países en este evento. And just off looking quickly at the screen, I can see Germany, I can see England, Scotland, Wales, and Sí, sorry. sí, sí. Y en mi pantalla al menos puedo ver personas de Alemania, Inglaterra, Escocia, Gales And Latin America. y América Latina. And Elena Ramos, I'm not sure where you are, but I think, is that Spain? Elena Ramos, ¿dónde estás? ¿Estás en España? No, estoy en México. Ajá. Oh gosh, very Son early in las the 3 de morning. la mañana. Muy 3 o'clock in the morning. Well, gracias. No, gracias a ustedes. I imagine you have your camera off because you're in your bed. Supongo que tienes cámara apagada porque estás en la cama todavía. Pues ya me levanté, pero no estoy en condiciones de poner la cámara. Oh, well, okay, she's not in bed. That's very impressive. Okay, so let me explain about the groups. Voy a decir unas palabras sobre los grupos. So Sadaya see he's going to put you into small groups in a minute. Sadaya Sigi va a organizar los grupos pequeños y está en ello ahora. So because there might be some of you who would like a Spanish speaking group, if that's the case for you, don't accept the group that you're being put into. Va a aparecer en la pantalla una invitación de entrar en un grupo, pero si tú quieres un grupo en español, no aceptas esa invitación en ese momento. Okay, so I'd like to just ask you to be patient in going into the groups because technically it's a little bit more challenging than just pressing a button. Y por ello os pido paciencia porque para organizar grupos en diferentes idiomas es un desafío para Sadaya Sigi organizando la tecnología, así que por favor paciencia. And you can have about 25 minutes in the group. So take the opportunity to get to know a couple of other people. Y es posible que podamos estar en grupos unos 25 minutos. Así que hay una oportunidad y puedes aprovechar de la oportunidad de conocer un par de personas más, un poquito más. We will be going into small groups quite often, but they'll probably be quite different random groups. Y durante el retiro vamos a tener otras oportunidades de estar en grupos más pequeños, pero probablemente serán diferentes, lo haremos al azar. And you might just want to introduce yourself, where you are, who you are, and maybe just say a little bit about why this particular retreat captured your imagination. Entonces puedes utilizar este tiempo para decir quién eres, dónde estás y quizás un poquito sobre por qué este evento te ha llamado la atención. Okay, is that clear for everybody? Yeah. ¿Está claro? And when we come back all together, we'll have a little break and then we'll do a meditation practice together. So
Bueno, Thank you. al volver todos juntos, habrá un pequeño descanso y luego haremos una práctica de meditación que explicaré entonces. Gracias. And thank you, Paramachita. Bienvenidos de nuevo. So quite a lot of videos still off, but I'm going to assume you're around, you've come back. Veo que I'm back. muchas cámaras están Thank you, todavía apagadas, pero me imagino que estáis ahí de todos modos. Now, nobody has put a message into the chat to say that they need instructions for the Metta Bhavana, so that's good. Nadie ha puesto nada en el diálogo de chat para decir que necesita más instrucción en Metta Bhavana, así que muy bien. So we're going to do a practice for, I'm going to talk a little bit first about the importance of metta. Voy a hablar un poquito para empezar sobre la importancia de la práctica de metta. So I think one of the things that's very easy, or for me anyway, an easy response to what I see happening in the world is to be angry. Para mí, al menos, una respuesta muy fácil ante lo que está pasando en el mundo es la respuesta de enfado. And sometimes I'm even angry at things that are kind of non-human. So last year I was quite angry at the coronavirus. Y a veces me enojo con cosas que ni siquiera tienen mucho que ver con seres humanos. Por ejemplo, el año pasado me enojé mucho con el virus, el coronavirus. And of course, partly I was angry with people who were, in my opinion, being careless or not taking the precautions that they needed to take, or were acting in a way that I thought wasn't appropriate. Por supuesto, algo de ese enojo fue dirigido a personas que, en mi opinión, actuaban de forma irresponsable o que no tomaban las precauciones necesarias, en mi opinión. And of course, in some ways, the key sentence or the key phrase there is "in my opinion." Y por supuesto que necesito resaltar la frase en lo que acabo de decir, en mi opinión. Although, of course, I was right. Aunque creo que tenía razón. But then we do think that, don't we? Pero eso es lo que normalmente pensamos, ¿verdad? And then things like what's been happening recently with the becoming more and more obvious, the issues of the climate emergency. Y por supuesto, en tiempos más recientes, todo lo que tenía que ver con cambio climático catastrófico. And I'm in Glasgow, as are a couple of the other people on the call. Yo vivo en Glasgow, como algunas otras de personas aquí en este evento. And I'm sure you know that just a couple of weeks ago we had the COP26 summit happened here in Glasgow. Y sabréis seguramente que hace un par de semanas se celebró aquí la conferencia COP26, aquí en Glasgow. And I don't know if the others here from Glasgow, I don't know, Kirsten, if you went on any of the events, but there were amazing things happening around the actual conference. Y no sé si algunos de vosotros que viven aquí pues asistían a algunas de las actividades, pero pasaron muchísimas cosas al margen de la conferencia, muchas cosas increíbles. Yeah, and I personally really enjoyed some of the events I was involved in, which were pan-Buddhist or interfaith. Y para mí fue un gozo asistir a muchas de las actividades que eran pan-budista o interfe. Yeah. And
it was very interesting. One of the interfaith things was a big kind of prayer session in George Square in the centre of Glasgow. Y una de las cosas bajo la paraguas de Interfe era como una sesión de rezar en una de las plazas principales en la ciudad. So when I say pray, there were 9 faiths involved. Y cuando digo rezar, pues estoy hablando de unas personas que cubrían unas 9 creencias. So some were prayer, some were more meditative. Entonces algunas se trataban de rezar y otras eran más meditativas. My favorite was the pagans. Mi favorito eran los paganos. It was quite interesting because quite a few of the other faiths were very quiet and meditative. Era muy interesante porque algunos de los grupos eran meditativos, bastante silenciosos. But the pagan woman who stood up just yelled at everybody. Pero la mujer que dirigía el grupo pagano estaba gritando de voz en alta, ¿no? It was great, actually. I mean, she wasn't yelling at people, but she was really trying to kind of stir energy up. No estaba gritando a nadie en concreto, estaba intentando animar la energía, ¿no? And she had a tambourine. Tenía un tamborete. It was quite good fun. Era muy divertido. But the point that I wanted to make beyond the fact that I enjoyed the pagans. Lo que quiero decir, más allá del hecho de que me gustó mucho la actividad pagana, was that everybody spoke about love in some way or another. es que todo el mundo, de alguna forma u otra, habló del amor. So for some it was to serve the love of God for the Christian groups. Para algunos, para los grupos cristianos, era servir el amor de Dios. And under that spotlight of love, of God's love, was to look after the earth as guardians. Y bajo ese foco del amor de Dios incluía, ¿no?, de cuidar la tierra, es como ser guardianas de la tierra. And that was true not just for the Christians, but also for the other theistic faiths. Y eso para también las otras teístas eran el caso, el mismo tipo de amor, de actitud. Even the Buddhist, the woman she was a Buddhist nun from Samiling, which is a monastery in the borders of Scotland and England. Y la mujer dirigían la actividad budista, es una monja que vive en Samiling, que es un monasterio en el norte de Escocia. No. South, but anyway. Sur de Escocia. And she talked about compassion and she chanted the Avalokiteshvara mantra. Y ella habló de la compasión y cantó el mantra de Avalokiteshvara. It was very interesting because to some extent I agreed with the message from everybody. Y era muy interesante porque me sentí en armonía con los mensajes de todo el mundo. And I was very moved by the sincerity of people's love. Y me conmovió muchísimo la sinceridad que mostró la gente del amor, con el amor. But one thing that I felt was missing Pero una cosa que para mí faltaba was the fact that actions have consequences. Era el hecho de que los actos tienen consecuencias. Because even talking about compassion, Porque incluso cuando hablamos de la compasión, of course that's a very valid and beautiful response to the problems of the world. por supuesto, es una respuesta valiosa y buena ante lo que está pasando en el mundo. But for me, it felt like there was not a lot around personal responsibility. Pero para mí sentía que faltaba un énfasis en la responsabilidad personal.
I mean, to be fair, they only had about 6 or 7 minutes each, so they couldn't really give an entire discourse. Para ser justa, es que cada grupo solo tenía unos 7 minutos para comunicar su punto de vista, entonces no podían profundizar tanto. But for me, it seems very important as we look at, say, particularly the climate crisis, which was the focus of that morning, that we look also at personal responsibility. Pero para mí, especialmente en ese contexto en particular que es el cambio climático, creo que es muy importante siempre tomar en cuenta ese aspecto de la responsabilidad personal. Now, I don't think personal action is enough. I think there also needs to be governmental action. Ahora, no creo que es suficiente acción personal. Hay que haber también acción al nivel gubernamental. Therefore, I felt I could understand the protest movement that was part of the experience of being in Glasgow a couple of weeks ago. Y entonces, por supuesto, puedo entender, ¿no? La respuesta de protestar, que era parte importante de las personas que asistían ahí en Glasgow. There were lots of demonstrations and people sitting to meditate outside the banks, etc. There was a lot happening. Pasaba mucho, había muchas manifestaciones, también personas que se sentaron a meditar frente a los bancos, por ejemplo. And I understand that there needs to be change on a societal level. Y entiendo también que es necesario cambio al nivel de la sociedad. And through the rest of this week, I do want to look at how we come together to help support that. Y durante esta semana me gustaría explorar cómo podemos unirnos, ¿no? para explorar cómo hacerlo, cómo podemos hacer eso. Mm-hmm. But for today in particular, I want to focus on our personal response, our heart response to what's happening. Pero hoy quiero enfatizar, quiero que consideremos nuestra responsabilidad, nuestra respuesta personal de corazón. And one of the things that I didn't enjoy during the COP26 week here Y una de las cosas que no disfruté durante la conferencia COP26 was the amount of anger that I perceived from people who were participating in the fringe events. Fue la respuesta de enfado, ¿no? Expresaron por las personas involucradas en los eventos al margen de la conferencia. I completely understood it. Por supuesto, lo entiendo. And I wasn't judging that as a response. Y no lo juzgaba como una respuesta válida. But I kept remembering the phrase from the Dhammapada. Pero me venía una y otra vez la frase en el Dhammapada. That hatred never ceases through hatred, through love alone does it cease. Que el odio no se disipa por el odio, solo por el amor se disipa el odio. And to be honest, I think the first time I read that, I felt really angry with the Dhammapada. Recuerdo cuando oí por primera vez esas palabras, me enojé con el Dhammapada. Because I felt, yeah, well, that's all very well, thank you very much, Buddha. But, porque pensé, bueno, vale, Buda, y eso está bien, ¿no? Pero I'm not enlightened, so of course I feel angry. Pero yo no soy iluminada, así que claro, me enojo. But of course, through the years of practice, I have come to realize, no great surprise, the Buddha was right. Pero a lo largo de los años y mi práctica he llegado, sin sorprenderme demasiado, que el Buda tenía razón. So I want us to begin our week together in metta. Entonces quiero empezar esta semana todos nosotros juntos
en meta. So that's what we're going to do now is a practice of Metta Bhavana. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, una sesión de práctica de Metta Bhavana. And I'm going to suggest that when we're thinking of the people, Y sugiero que cuando vamos por las etapas pensando en las personas, that we maybe have in mind our response to issues around us in the world. que mantenemos en la mente nuestra respuesta ante los asuntos, ante los temas que nos rodean ahora en el mundo exterior. So you might feel you'd like to choose a particular issue that you feel strongly about, which might be the climate emergency, it might be poverty, it might be the refugee situation. Entonces, pues sugiero que pues lo que sea el tema que parece para ti importante en ese momento, puede que sea el cambio climático, puede ser la situación de los refugiados o la pobreza, que lo tienes eso en la mente. And as we go through the stages, in the second stage, think of someone that you know who shares your views on that topic. Y mientras pasamos por las etapas de la práctica, por ejemplo, en la segunda etapa puedes tener en la mente a alguien que sabes que comparte tus sentimientos, tu punto de vista sobre ese tema. And in the third stage, it could be somebody that you just don't really know their opinion, or just a normal third stage Metta Bhavana, somebody neutral. Y en la tercera etapa puede ser como siempre alguien que no conoces, no sabes cuáles son sus opiniones, una persona neutral como en la práctica en general. And in the fourth stage, you could choose to think of somebody that you know disagrees with you. Y en la cuarta etapa puedes llamar a la mente a alguien que sabes que no está del mismo punto de vista, no estáis de acuerdo sobre este tema. Because that's where we often polarize, is around our views. Porque muchas veces ahí en el campo de los puntos de vista es donde polarizamos. And it seems important that we're able to keep our heart open in metta to people, whether they agree with us or they don't agree with us. Y creo que es importante en la práctica de metta de poder mantener el corazón abierto, incluso con personas sí o no están de acuerdo con nosotros. Okay, so I'll lead us in the practice in that I'll just speak us into each stage with a little reminder of that. Entonces voy a dirigir la práctica diciendo unas pocas palabras en esa línea antes de cada etapa. Okay, so if you'd just like to make yourself comfortable for the practice. Entonces, si quieres ponerte en una postura cómoda para empezar la práctica. And we'll sit for about half an hour, maybe a little bit less. Vamos a hacer una práctica de unos 30 minutos, quizás un poquito menos. And turn off your video if that's easier for you. Si es más, Yeah. si es más fácil para concentrar, puedes apagar la cámara. Just do whatever feels comfortable for you to settle in to a meditation. Haz lo que necesitas hacer para sentirte cómodo, cómoda, para hacer la meditación. And yeah, just find a posture that works for you. I think all of you are quite experienced meditators. So. Me parece que sois meditadoras que pues busca la postura que funciona para ti. Okay, and I think Paramakrita, I'll just do the little instructions in English and Spanish, so you don't need to worry. Okay. Voy a dar las recordatorios de cada etapa en inglés y español. Okay, so if everybody's settled, maybe just take a minute or so to take a couple of deeper breaths just to settle into your experience.
Becoming aware of where you are, how you are. Are you tired? Are you bright? Just coming into relationship with a broad, kindly awareness of yourself. Entonces, para empezar, tomamos un par de respiraciones más profundas y tomar la oportunidad de conectar con cómo estamos, cómo estás ahora, estás cansada, tu energía, cómo es. Una conciencia plena y bondadosa. In the first stage, just metta towards ourselves, just acknowledging how we are, how we feel, and just letting all of that arise and pass in this broad awareness. It's a sense of love and appreciation. Perhaps appreciation that you're here today, sharing this experience with others who care about the world. Entonces, empezamos con meta hacia nosotras mismas, reconociendo exactamente cómo estás ahora, dejando surgir y pasar cualquier sentimiento, pensamiento, sin aferrarnos, simplemente apreciando el hecho que aquí estamos con otras personas, para quienes también importa el estado de nuestro mundo.
And now in the second stage, just calling to mind someone you know who shares your views, your concerns, and just really opening your heart to that person. Probably a support for you, someone you support, or someone that you know you have these concerns in common with, and embrace them in your metta. Y ahora pensando en alguien que tú sabes que comparte tus opiniones, tus puntos de vista, más que nada tus preocupaciones. Abriendo el corazón hacia esta persona con quien te apoye y que tú apoyas, y abrazándolas en tu meta.
And now in this third stage of metta, just opening our heart to someone neutral. Neutral in the sense that we don't really know where they stand. We don't really know if they would agree with us. But just recognizing another human being and responding with a heart of metta. Y ahora en la tercera etapa, pensando en alguien que sea, por decirlo, neutro, que no sabemos sus puntos de vista, no sabemos qué son sus preocupaciones, pero sin embargo reconocemos un ser humano y abrimos el corazón con metta hacia esta persona. And in this fourth stage,
We can call to mind someone we know doesn't hold the same views as we do. Perhaps it's someone that we know well. Could be a family member, a friend. Could be someone that we even consider to be racist or homophobic, somebody whose views concern us. And we try to go beyond that and feel a solidarity with a human being, beyond our likes or dislikes, beyond their views, their opinions, their concerns. Just me as a human being, responding with metta to another human being. Y ahora abrimos nuestro corazón. Pensamos en alguien que sabemos que piensa de otra manera. Puede que sea alguien cercano, pero sabemos que no compartimos puntos de vista. O incluso puede ser alguien que nos parece racista, alguien que nos parece con homofobia, lo que sea. Y intentamos ir más allá de sus puntos de vista, sus opiniones, sus preocupaciones. Y como un ser humano frente a otro ser humano, abrimos nuestro corazón con amor, con metta.
And moving into the last stage of our metta. Just allowing our metta to flow outwards in all directions. And if we've been thinking of a particular issue that concerns us, we could begin this stage by just calling to mind people affected by this issue, whatever it is, wherever they are, whoever they are. But then moving beyond that out in all directions, to all people, to all beings. May they be well, may they find peace, may they be free from suffering. Y ahora en la última etapa, abrimos el corazón a todos los seres. Y si hemos pasado la meditación pensando, reflexionando en una cosa en particular, pues podemos empezar esta etapa pensando en quién será afectado por esta cosa, por esta preocupación nuestra. Y a partir de eso, abriendo el corazón a todos los seres humanos, todos los seres, todas direcciones, que sean felices, que encuentren la paz y que sean libres de sufrimiento.
So thank you so much, everybody. Gracias, todo el mundo. Lovely to meditate together as well as everything else. Me ha gustado mucho meditar todos juntos, igual que con todo lo demás. And in a minute, I'll ask people who'd like to unmute themselves. But before that, just maybe a couple of things to think about through the rest of the day. Quiero ofrecer unas cosas que podemos pensar durante el curso del día y después os invito a quitar el silencio en el micrófono para compartir cosas. Pero primero, unas cosas que quiero decir. So I know that people are in different situations and have different conditions for this week. Sé que hay personas en muy diversas situaciones y condiciones para ese retiro durante esta semana. So for some of you, it might be that you're trying to fit the sessions in and there's lots of other things. You know, your life is just going on as usual. Para algunos de vosotros, igual la vida sigue como siempre y estás intentando hacer caber estas actividades con todas las otras cosas en la vida que hacer. But I also know that some of you, because some people have told me that you've made the week, you've put the week apart to really try and have as deep as possible a retreat situation experience. Y sé que para otras personas, porque me han comentado algunas, que pues se ha creado de esta semana como una semana aparte de la rutina cotidiana para realmente tener un poco más de una experiencia de un retiro. But wherever you fall in that spectrum of experiences, I really hope you can have as deeper an experience as possible. Estés donde estés en esa gama de posibilidades, espero que puedas realmente tomar mucho de esta experiencia lo más posible. And there are some things that might help you to do that. Y algunas cosas que pueden ayudarte a hacer eso. So, for example, I would really recommend that you cut down on your stimulation and input from other things, if possible. Por ejemplo, realmente recomiendo que pues reduces lo más posible en los estímulos externos. If you were on a retreat in person in one of our retreat centres, you probably wouldn't watch the news and you probably wouldn't be on Netflix. Si estuvieras, por ejemplo, en persona en un retiro, en uno de nuestros centros de retiros, por ejemplo, no estarías mirando a las noticias en la tele o mirando series en Netflix. So I would recommend that to the extent you can, that you reproduce those conditions at home. En la medida posible, dado tus circunstancias, realmente recomiendo que intentes hacer eso durante este retiro, durante esta semana, en tu casa. Perdón. And also, I suggest that you make use of the resources that are on the resource page for this retreat. Y recomiendo también que aproveches de los recursos que están disponibles en la página para este retiro de recursos. So Sadaya Sihi has just put the link into the chat box. Sadaya Sihi acaba de poner el vínculo para esa página en el cuadro de diálogo. And one that I suggest that you do use is this retreat diary. Y recomiendo que uses esto en particular, que es una diario, una agenda para el retiro, un diario para el retiro. And that you can download, and I think you can fill it in online or you can print it out, whatever. Y puedes descargarlo, imprimirlo o puedes rellenarlo online, creo. And one of the things that it says at the bottom of this is contact with my Dharma buddy. Y una de las cosas que pone en esa hoja es contacto con mi amigo dármico. And I suggest that maybe today or tomorrow
if there's someone that you feel you connect with in one of the groups, or somebody you know already online, you could ask them to be your Dharma buddy for the week. Entonces, pues sí, si has conocido a alguien en tu grupo o si hay alguien que conoces ya en este evento, podrías entre hoy y mañana hacer contacto para sugerir que hacéis como pues amiguitos para este retiro. There's quite a lot of people. This morning there's been only about 30 of us, I think. Esta mañana hemos estado unas 30 personas. And that's partly because of the time zones. There will be more in the other 2 sessions, I think. Y supongo eso es por el horario y probablemente en las sesiones de las tardes habrá más personas. Because not everybody in Mexico was willing to be online at 3 a.m. Porque las personas en México probablemente no han podido o querido conectar a las 3 de la madrugada. Unfortunately, they'll be able to catch up by looking at the recordings, so nothing's lost. No hay nada perdido porque pueden ponerse al día con las grabaciones, así que para ellos estará bien. So Ursula's lost her sound again. That's a shame. Anyway, so I'm just going to say thank you, and I hope to see you all in however many hours time it is. It's about 4.5 hours, I think, from now when we're back together. Les quiero decir gracias por estar y que nos volveremos a ver, creo que en unas horas, no sé si son 4 horas así, para la sesión de esta tarde o dentro de 4 horas. And your homework for today. ¿Y tus deberes para hoy? I'm going to give you homework every day. Voy a dar deberes todos los días. Is that whoever you come in contact with or whatever you do through the day, can you meet it with an open mind and a loving heart? Pues con cualquier persona con quien te encuentres hoy o con cualquier actividad que hagas hoy, que lo hagas con un corazón abierto. No, an open mind and a loving heart. Una mente abierta y un corazón amable. Exactly. So thank you so much, everybody. Please do feel free to unmute and say goodbye, and we'll see you all later. Vale, pues gracias a todos y a todas. Y si quieres, ahora puedes abrir el micrófono para compartir algunas palabras ahora. Y muchísimas gracias a mi queridísima amiga Paramachita por su traducción. Un placer. It's been a pleasure. Thank you, Parami. I was just thanking Paramachita, who's a very, very dear friend of mine, for her translation. And thank you, Sadaya Sehi, for your tech, marvelous magic. Everyone, thank you very much. Thank you, everybody. So exciting. Very happy to be here. Thank you, everybody. Thank you, Parami. Thank you, everyone. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ciao.